Muy buenas noches, amigos televidentes. Sean bienvenidos a su programa Tejiendo Conocimiento. Como ustedes saben, Tejiendo Conocimiento es un programa científico-cultural que se encuentra en su tercer ciclo de desarrollo y es organizado por el Taller Audiovisual T3A en coordinación con el licenciado Miguel Pérez, director de la carrera de Antropología y Arqueología de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta ocasión, el taller audiovisual les tiene preparado un tema dedicado a lo que es la migración. ¿Cuántos de ustedes en casa han escuchado la palabra migración? Y es así que también muchos de nosotros tenemos de alguna manera una relación directa e indirecta con la migración. Claro está que mucha gente en el interior del país manda a sus hijos a otras poblaciones como La Paz, Sucre, con el fin de mejorar su calidad de vida por medio de sus estudios, o también gente que viaja a otros países que son como por ejemplo España, Japón, la Argentina, con el fin de mejorar también su situación económica. Entonces, eso trata de migración. Pero para entender mejor el concepto de migración, hemos invitado a panelistas que son de la carrera de Sociología y que nos van a explicar desde su punto de vista lo que incluye la migración. Y tengo a bien a presentarles a mi derecha al licenciado Fidel Rojas Álvarez. Él es coordinador técnico del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales y a la vez es docente de la carrera de Sociología. Sea bienvenido, don Fidel. Muchas gracias, muy buenas noches. Y a mi izquierda tengo a bien a presentarle a Micael Mamani Iñiguez. Él es tesista de la carrera de Sociología en el tema justamente de migración interna. Bienvenido. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, entonces hablamos de migración, pero producción, para mejor el entendimiento de nuestros televidentes, ha preparado un pequeño documental que trata acerca de la migración. Adelante, por favor. La migración y su impacto en la sociedad boliviana. La migración es un hecho ubicuo y esa ha sido parte esencial de la condición humana desde los tiempos remotos. La migración es uno de los fenómenos que permitió poblar el planeta Tierra, debido principalmente a la búsqueda de mejores condiciones de vida, tierras fértiles, alimentación, agua, recursos naturales, etc. Acciones que han hecho al ser humano a desplazarse a lo largo del mundo. Pero, ¿qué se entiende por migración? Algunos la definen como el cambio de residencia habitual de parte de la población desde una unidad administrativa a otra. La migración hace referencia al proceso a través del cual la persona o grupo de personas interrumpen sus actividades cotidianas y se desplazan de un territorio a otro, con el objeto de establecer una nueva residencia habitual o de encontrar un nuevo lugar donde vivir, reanudar y reorganizar su vida. Por otro lado, la movilidad humana se la define como el movimiento de la población en el espacio. Es un fenómeno polifacético en que la magnitud de los desplazamientos varía de unos pocos metros a muchos kilómetros y en el que la estadía en el lugar de destino varía de unas pocas horas a muchos años. Una parte considerable de este movimiento es propia de las actividades de la vida cotidiana. La migración está dividida en dos categorías: la migración interna y la migración internacional.
La migración interna, según Rodríguez y Vargas, se la define como el cambio de residencia habitual entre un lugar de origen a un lugar de destino, dentro de las fronteras administrativas de un país. Suelen medirse a lo largo de regiones, municipios y/o distritos. La migración internacional o transnacional es el cambio de residencia habitual que implica cruzar las fronteras internacionales, que resulta en el cambio de país de nacimiento. Las razones migratorias son diversas. No existe una sola forma migratoria específica, sino que se la divide en varias formas de migración según el tipo de motivación que da paso al hecho migratorio. Están, por ejemplo, la migración forzada, que se refiere generalmente a aquella migración de carácter obligatorio, donde corre peligro de la vida de la persona por situación de guerra, catástrofe climática, persecución política, entre otros, y se ve obligado a dejar su lugar de origen. La migración laboral o por razones laborales es aquella migración motivada por la búsqueda mejora en el ingreso económico. Por la búsqueda o mejora en el ingreso económico. Esta es considerada como la principal razón de la decisión migratoria. La migración por razones de estudio. La migración climática es aquella migración que se da producto de cambios climatológicos, obligando al individuo a optar entre la migración o soportar los cambios climáticos. La migración por reagrupación familiar es aquella migración que se da con fines de reagrupar a la familia que se encontraría disuelta por razones migratorias. Entre los principales impactos de la migración está la urbanización de Bolivia. La migración durante los años 70 destaca por su importante papel en la creación y conformación de las actuales ciudades y la redistribución poblacional en el país y en varios otros. Ya estamos de regreso, amigos, y después de haber visto el documental, bueno, la pregunta básica es, licenciado Fidel, ¿qué se entendería por migración o migración interna o migración externa? A ver, en general, migración significa traslado, ¿no? Traslado. Sí, traslado de la población, ¿verdad? El ser humano siempre ha estado trasladándose desde el momento en que ha aparecido en la faz de la Tierra, ¿no? Las primeras formas de vida del ser humano fueron la caza, la pesca, la recolección. Entonces el ser humano siempre fue recorriendo distancia, camino, donde encontraba los productos para su sobrevivencia, pues un momento descansaba y luego continuaba buscando otros espacios para poder vivir. Entonces, eso significa traslado. Entonces, conceptualmente se denomina a eso migración, ¿no? Desplazamiento de la población, ¿verdad? Por supuesto que los animales también se desplazan, ¿no? Los animales, ustedes bien saben que hay ciertas épocas del año o por efectos de ciertos contextos medioambientales, ¿verdad? Los animales se van desplazando, ¿no? Sin embargo, la diferencia es que los seres humanos lo hacemos conscientemente, ¿no? Pues la búsqueda de nuestra calidad de vida, la búsqueda de sobrevivir, ¿verdad? Entonces nos trasladamos de uno a otro lugar, ¿verdad? Entonces históricamente sabemos de que la gente siempre ha ido trasladándose. Por lo tanto, esos traslados conceptualmente se llama migración, ¿no? Migración, traslado. Ahora, hay que diferenciar, ¿no? El traslado, no todo traslado es, digamos, conceptualmente migración.
En este campo hablemos de demografía, ¿verdad? En demografía, migración significa descripción de ese traslado, ¿no? Descripción, o sea, de ese movimiento poblacional. Y cuando se describe, se caracteriza a esa población enumerándolo, ¿sí? Enumerándolo, dándole un código a cada individuo de ese grupo, entonces se le va observando de esa manera. Claro, muchas gracias. Micael, por ejemplo, tú estás haciendo tu tesis en migración interna, pero ¿por qué el tema y qué es migración interna en sí? Tal vez acotando un poco a la participación del licenciado. El tema de la migración va más allá, digamos, de un traslado netamente, sino que se implica también un cambio de residencia y una reorganización de la vida. Porque es como dice él, hay un montón de traslados, se puede hacer traslados de diferentes formas. Por ejemplo, el traslado de venir a estudiar desde el Alto hasta La Paz, o ir de acá un tiempo de viaje, digamos, a algún lugar turístico. Esos son diferentes tipos de traslados, pero no todos los traslados necesariamente son migración. En cambio, la migración se considera migración cuando la persona realmente llega a residir en el lugar al que está llegando, y aparte de la residencia también reorganiza su vida. Entonces va asumiendo, o sea, va apropiando ese lugar al que llega y también lo va readecuando a sus necesidades. Pero ¿y cuál es la razón, cuál es el motivo para migrar, ¿no?, de un lugar a otro? O sea, ¿cuáles son los factores? En general es mejorar las condiciones de vida. Mejorar. Sí, pues las personas en nuestro afán de mejorar nuestra calidad de vida, podemos migrar por razones de estudio, por razones de trabajo, para encontrarnos con la familia, inclusive por razones culturales también y religiosas. Existe ese tipo de migración, que también implica un traslado. Obviamente todo traslado es migración, la migración necesita el traslado, pero no todo traslado necesariamente es migración. Claro, pero Entonces, también la migración sería así también individual o grupal, ¿o son las dos cosas? Es individual y grupal, pero adquiere más importancia cuando es grupal, ¿no? Por de ahí se habla de los flujos migratorios, ¿no? ¿Por qué adquiere importancia hablar de migración? Justamente porque es el grupo que se traslada. Ahora, no es una o dos personas al año que se mueven, ¿verdad? Se calcula que en el país se mueven alrededor de 100.000 personas al año, más o menos. 100.000 personas. Sí, aproximadamente, ¿no? Y que en el último periodo intercensal del 92 al 2001, que todavía no tenemos información del 2012, 2012, claro. Más de 1 millón de personas se han trasladado, o sea, más de 1 millón de personas viven en un lugar con diferente nacimiento. Es decir, si acá tenemos cuántos orureños, cuántos potosinos, cuántos cruceños tendremos acá, por supuesto que tenemos en la estadística, ¿no? Pero tiene un peso importante a esto, ¿no? Respecto, o sea, del lugar de nacimiento, fundamentalmente. Claro, ¿no? está. Por eso adquiere importancia, ¿no? Porque es un conjunto de personas. En el caso boliviano se ha incrementado esto, ¿no? Respecto del censo del 92, era apenas el 13.9% de la población que se movía. El 2001 nos dice que se mueve cerca al 16% de la población, ¿verdad? Y seguro que en el 2012 vamos a ver que el 16-17% de la población se va a mover. Entonces, eso imagínense de 10 millones, ¿no? De 10 millones significan el 17%, 1.700.000 personas. O sea, es bastante. Tremendamente, ¿no? Sí. Ahí está la importancia, ¿no? De por qué se tiene que hablar de este tema, que es uno de los temas álgidos, ¿verdad? De la problemática social, económica, política, cultural. Cultural principalmente, ¿no? Porque, digamos, si mucha gente viene del interior a La Paz con otra carga, digamos, cultural, ya la pregunta es, ¿a qué se enfrenta esa gente cuando se mueve de un lugar a otro, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los inconvenientes a los que ellos tienen que
que afrontar, ¿no? Por ejemplo, entre comillas se podría decir la discriminación, por decir así, ¿no? Pero para escuchar sus respuestas, yo quisiera invitarlos a un pequeño corte y después del corte, por favor, me dicen. Y ya estamos de regreso, amigos. Esto es Tejiendo Conocimiento y estamos tocando el tema acerca de la migración. Estábamos hablando de que hay dos tipos de migración. Una migración interna, que es a nivel, se puede decir a nivel de un... Interior. ¿Cómo se puede decir? Del país. De un país, ¿no? Exactamente. Y a nivel, una migración externa que sería hacia el exterior, ¿no? Fuera del país, ¿no? Fuera de las fronteras. Bueno, y también teníamos datos acerca de que la población ha migrado, bueno, desde sus inicios, y que hoy en día, a nivel interno, se mueve aproximadamente, decíamos, 1 millón de personas o más. Más de 1 millón, decía así informalmente hasta 2 millones. Hasta menos, ¿no? Claro, como no se tienen las estadísticas de este último censo, se hablaba que más de 1 millón de personas entonces se mueven dentro del país. Bueno, estábamos con la pregunta, ¿a qué se enfrentaba la gente cuando migra, ¿no? Cuando va, digamos, a nivel interno, ¿cuáles son los inconvenientes a los que ellos se enfrentan cotidianamente? Y a nivel externo, ¿no? Cuando van al exterior. ¿A qué se enfrenta cuando llega al lugar de destino, se llama, ¿no? Lugar de salida, lugar de destino, ¿verdad? Cuando llega al lugar de destino se enfrenta a muchas situaciones, ¿no? El migrante, primero que se lleva la carga cultural, ¿verdad? Es decir, uno que ha nacido en una provincia X, ¿no? Va a la ciudad y lleva su carga cultural. Segundo, que este migrante fundamentalmente migra hacia las ciudades, ¿no? O sea, la migración campo-ciudad no ha disminuido, es cierto, pero continúa este tipo de migración, ¿no? Campo-ciudad. Es decir, el contexto es diferente, ¿no? El poblador del campo relativamente tiene un contexto, una visión, ¿verdad? Un imaginario relativamente diferente de los que viven en el campo, en la ciudad, de los que vivimos acá en la ciudad. Entonces, de alguna manera, con esa carga cultural se va y encuentra en la ciudad muchas dificultades muchas veces, ¿no? Por supuesto que esta migración, las migraciones no se producen de una vez para siempre, ¿no? Las migraciones son, decíamos, traslados, ¿verdad? Entonces, los traslados van de uno a otro, se ha encontrado en investigaciones que hay triple residencia, ¿no? Es decir, unos que viven en el campo en sí, ¿no? El migrante potencial o el migrante en la ciudad, ¿verdad? Y también puede tener otra residencia en otro lado. Por lo tanto, hablar de migración es relativo también por ese lado, ¿no? Es relativo, porque los traslados son continuos, ¿no? Entonces, al llegar a la ciudad, hay estudios interesantes, algunos estudios interesantes, antiguos, ¿no? Albo ha escrito Chuquiago, la cara aymara de La Paz, en 4 interesantes tomos, de hace ya de los años 80, si no me equivoco, pero ya, ¿verdad? Pasó bastante tiempo. Hoy en día, sin embargo, vemos de que se enfrenta a muchos problemas, ¿no? A muchos riesgos, diríamos. Hay ventajas. La ciudad aparentemente es una luz que llama la atención del migrante, pero también es un riesgo, ¿no? Se llega a un espacio de riesgo. Primero que el migrante requiere un espacio de residencia. ¿Dónde va a vivir? Entonces acude a las redes sociales en ese caso, ¿no? A las familias, a los amigos, a los compadres. Hoy en día hablamos, ¿no? Compadres, ¿no? Entonces a los compadres se puede acudir para llegar y luego volver, luego traer a la familia. Entonces uno de los problemas es el espacio de residencia. Otro de los problemas fundamentales es el empleo, ¿no?
el empleo. La ciudad, bueno, se sabe que el país, aproximadamente el 80% de la actividad económica es informal, ¿no? Entonces la actividad informal fundamentalmente se caracteriza por una economía de calle, de la calle, ¿no? O sea, comercio, minorista, vender dulces, frutas y otras cositas. Entonces, es un problema el empleo en la ciudad, ¿sí? Claro. De alguna manera el migrante tiene que adaptarse a aquello, ¿no? A ese tipo de empleo, ¿para qué? Para tener ingreso, ¿no? Por otra parte, migrar a la ciudad también significa estatus, ¿no? Cambio, o sea... tiene que ver con el estatus también. También, por supuesto, ¿no? Algunos que vienen del campo a la ciudad, por ejemplo, siempre se compran su terreno en el Alto, por ejemplo, ¿no? Su terreno, y allá tienen, ¿verdad? Pueden comprarse su movilidad, su minibús también, ¿verdad? Entonces, les sube, cuando van allá, los residentes, ¿no? Que van a bailar, ¿verdad? De la ciudad y vuelven al campo, ¿no? Los residentes, entonces, son más respetados, elevan en la movilidad social, han subido, ¿verdad? Y hacen su preste, hacen etcétera, etcétera, ¿no? Sus fiestas con las mejores orquestas, entonces se sienten más respetados allá en la comunidad del lugar de origen, ¿no? Del migrante. ¿Y si el migrante viajara, digamos, al exterior, tendría un mayor estatus? No. ¿No? A ver, por favor. Lo que sucede es, por ejemplo, que los impactos de la migración se dan en dos ámbitos: en los lugares de origen, de donde salen las personas, y en los lugares de destino. En los lugares de destino, partamos por ahí, en los lugares de destino las personas viajan llevando su fuerza laboral. Retomando la idea del traslado de campo a ciudad, muchas de las personas que vienen del campo tienen una determinada especialización, digamos, que se ve en el trabajo de la tierra, justamente, en la ganadería. Cuando se insertan en las ciudades no cuentan, digamos, con los espacios para asumir o para absorberlos a ellos, para que realicen sus actividades, y por ende tienen que buscar estrategias para poder, digamos, sobrevivir en las ciudades. No, pero ¿qué pasa en el exterior? Y estas estrategias suceden en todos, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Por ejemplo, es que puedes ver muchas personas que salen, que inclusive utilizan las mismas ciudades de La Paz o del Alto, de Cochabamba, para saltar a otras ciudades. En este caso utilizan, por ejemplo, hay muchos migrantes del área rural de Cochabamba que llegan a la ciudad y de la ciudad se saltan, por ejemplo, Estados Unidos, España, todo eso, y se enfrentan con los mismos problemas. Que, o sea, no es lo mismo, digamos, ser un campesino del valle, entrar a la ciudad de Cochabamba y saltarte a una ciudad más avanzada que sería, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, obviamente, ahí todo lo que sabes, en cierta forma, eso es muy limitante. Y cuando ya, digamos, te insertas, y también las redes sociales funcionan mucho, te insertas a trabajos, digamos, que son generalmente precarios. Pero depende mucho también del éxito de la migración, por ejemplo. Claro, porque digamos en Estados Unidos no creo que uno pueda ir a vender, digamos, algo en el comercio informal, ¿no? Hay leyes que evitan eso. Exacto, ¿no? Ese es otro de los problemas, ¿no? Lo interesante es acá hay una relación metodológica doble, ¿no? De análisis. Uno es acá en nuestras regiones, ¿no? Digamos, llamemos como nos llamen, no digamos menos desarrolladas, subdesarrolladas, tercer mundo, etcétera. Acá hay una relación campo-ciudad. O sea, nuestro campo tiene una característica y nuestra ciudad tiene una característica de país subdesarrollado. Ahora hay otra realidad afuera, ¿no? Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, que tienen otra realidad. Entonces, ahí hay otra doble relación, ¿no? Acá hay regiones más desarrolladas, regiones menos desarrolladas. Entonces, el migrante, fíjense, del campo a la ciudad y de esta ciudad tiene que saltar. Hay una doble desventaja, si se quiere, que se genera, ¿no? Una doble desventaja, ¿no? Si se quiere, hay un doble riesgo que se genera en España, en Estados Unidos, ¿verdad? Porque primero que no es latino, ¿no? O sea, con los que se va a relacionar en su entorno. Segundo, que no encuentra lo que en Latinoamérica puede encontrar, por ejemplo, la comida, ¿no? De alguna manera hay un común denominador en la comida en Latinoamérica, pero allá no puede hacer eso, ¿sí? Entonces, la única forma de poder sobrevivir son las redes sociales,
¿no? Esa es la única forma. Entonces, los efectos son tremendamente desventajosos, ¿no? Para el migrante latino, para el migrante boliviano, para el migrante del campo sobre todo, ¿verdad? Entonces los riesgos son tremendos. El tema de los derechos, ¿no? Pues el tema de los derechos, prácticamente, si no hubieran los derechos internacionales, ¿no? Convenciones internacionales, derechos humanos, etcétera, bueno, no sé qué pasaría con otros migrantes al exterior. Pero es un problema. El otro problema es lo que decía Mijael, el problema en el lugar de origen, ¿no? O sea, ya sabemos mucho, se ha debatido esto, ¿verdad? Las desuniones de pareja, es un problema tremendamente grande, ¿no? Que se está dando. Eso genera otros problemas. Entonces, bueno, migración significa una temática muy importante, ¿no? Para fines de política pública sobre todo. Y en el caso, hablando de la política pública, Bolivia tiene, digamos, unas estrategias, tiene políticas, tiene leyes relacionadas a lo que es la migración interna y externa, ¿o no? En realidad, el año pasado se trabajó en una ley de migración internacional. En realidad esta respondía más a una ley de extranjería porque estaba más que todo abocada a los extranjeros que entraran al país. Tampoco se había trabajado en una ley de migración interna, se había mencionado que iba a ser, digamos, en cierta forma vinculante, pero, o sea, los contextos son muy diferentes, la verdad. No es lo mismo, digamos, irse al exterior y cambiar, digamos, de región. Entonces, obviamente, no se ha podido trabajar conjuntamente, digamos, en una ley en común, digamos, que proteja tanto a migrantes internacionales como a migrantes nacionales. Además que tienes que ver que un poco el tema del trabajo de una ley se limita más que todo a lo local, en este caso a nivel Bolivia. Entonces es imposible hacer una ley, digamos, donde podamos pedir jurisdicción en el lado de Estados Unidos, España, por ejemplo. Entonces son muchas limitantes a veces en el tema de la migración, por ejemplo. Claro. Licenciado, ¿tiene algunos datos estadísticos sobre la cantidad de gente que viene del extranjero a Bolivia o no? Exactamente no, pero el censo sí nos da esos datos, ¿no? Pero tenemos también, por ejemplo, hay una fuerte cantidad de inmigrantes peruanos acá en La Paz, ¿no? Sobre todo en la ciudad del Alto, ¿no? En el Día del Perú, por ejemplo, hay una fiesta que celebran los peruanos con justa razón y derecho, ¿verdad? Como que los bolivianos también ahí el 6 de agosto en los países celebran, ¿no? Con fiestas, etcétera, etcétera. Pero acá hay bastante, yo creo que hay más peruanos, después hay del entorno de las fronteras de nuestro país también tenemos muchos inmigrantes. Bueno, entonces se podría decir, digamos, que... Pero acá también, discúlpeme que le corte la palabra, no sabemos cuántos, ¿no? O sea, tenemos, ¿verdad? Tenemos registros, ¿no? El registro de la Oficina de Migración, ¿verdad? Después el censo, ¿verdad? Son dos fuentes de información que sirven, ¿verdad? Las encuestas también, ¿no? Sin embargo, nuestra frontera es tan amplia, ¿verdad? Que facilito es atravesar el lago Titicaca, cualquier frontera, ¿no? No hay un muro de Berlín en torno a nuestras fronteras. Entonces facilito, entonces no sabemos exactamente, ¿no? No se sabe. No se sabe, por eso hay muchos brasileros en las fronteras con Santa Cruz, Beni, Pando, ¿no? Muchos peruanos en La Paz, ¿verdad? O argentinos alrededor de Villazón. Entonces, ese es un problema. Por ejemplo, ¿no? El caso de Haití, con el terremoto que hubo en Haití, sí, ha provocado migración, ¿no? De la gente, y es más, nuestro país también de alguna manera ha recibido, digamos, un número determinado de migrantes de Haití. Bueno, obviamente en Bolivia no existe, como decías, una ley específica, ¿no? Sobre la migración, pero ese tema, ¿cómo se lo trataría, no? En realidad eso parte más por el tema de las razones para migrar. O sea, se encuentran diferentes razones para migrar. Ya habíamos hablado de unas dos, por ejemplo, que era el tema de el laboral, el educativo. Pero inclusive hay migraciones de carácter forzado, donde, digamos, las personas cuando
corre riesgo la vida de una persona, se ve obligado a salir de su país. Esto, por ejemplo, se ve en los casos de persecución política, catástrofes climáticas, inclusive de gobiernos y regímenes militares, digamos, se puede ver. No sé si lo viste, digamos, mucha gente de Siria se va a los países, digamos, aledaños, que migra, y en cierta forma son forzados a migrar y a cambiar su lugar de residencia. Es importante ver que el cambio de residencia es lo esencial para entender el tema de la migración. Algunos casos, digamos, como los mexicanos, los brasileños que entran a la frontera y se vuelven a sus países, corresponden más a temas de movilidad humana. Claro, en el caso, por ejemplo, de la persecución política, estaba diciendo Mijael, o sea, si vale el término, los políticos que están en el exterior están forzados a migrar. Están forzados. Eso corresponde a una de las causas de las migraciones. Causas, ¿no? de las migraciones. Causas. En este caso hablamos de una causa política, ¿no? O sea, por X o Z razón, por ejemplo, en la época de los regímenes militares, en los años 70, muchos bolivianos se fueron a Suecia, ¿no? Y en Suecia hay una comunidad de bolivianos, ¿verdad? Y ya se quedaron ahí, ¿no? Algunos volvieron, ¿no? Volvieron algunos bolivianos, pero muchos bolivianos se quedaron en Suecia. Entonces, hay personas que han migrado por causas políticas, muchas personas, ¿no? Ahora mismo podemos ver en algún caso en otros países, ¿verdad? También hay ahora, por ejemplo, con el tema de los problemas medioambientales, se está generando por causa, climática. Exacto, ¿no? Las migraciones climáticas, ¿no? Por problemas medioambientales, ¿no? Claro. Hay terrenos que se están erosionando, ¿no? Tierras que están erosionando en el campo, que no sirve ya para producir, etcétera, etcétera. Entonces tienen que necesariamente migrar, o no hay agua en determinados lugares, entonces tienen que necesariamente migrar, ¿verdad? Claro. A otros lugares donde sí pueda haber agua, donde sí puede haber disponibilidad de tierra, etcétera, ¿no? Claro, pero eso también nos da pie, a ver, imagínate, nosotros vamos a buscar agua, alimentos, recursos y todo, pero eso también puede generar conflictos con la gente que se encuentra en ese lugar, que también necesita recursos, necesita agua y todo para su desarrollo, claro, ¿verdad? En realidad esos son uno de los principales, no los problemas, sino uno de los principales conflictos que se llega, digamos, a tener con la migración. No sé si, por ejemplo, muchas veces se ha hablado en Europa, más que todo por tema de que los migrantes latinoamericanos tendían a quitar los empleos a los originarios europeos, digamos. Y eso genera un cierto conflicto y también leyes bien fuertes de extradición, que si no tenías papeles te vas, que tal cosa. Y eso, por ejemplo, es algo que sí iba a suceder siempre. En el conflicto cultural existe bastante, por ejemplo. El tema de idiosincrasias, todo eso. Yendo un poco más a nivel, digamos, de Bolivia, vos puedes ver que hay regiones que se han ido desarrollando bajo un modelo aymara de economías. Por ejemplo, en el caso de Cobija, que era un lugar netamente ganadero y de agricultura, en los últimos 20 años ha cambiado radicalmente y ahora es un punto de comercio fronterizo más que todo. Y esto se atribuye bastante a las idiosincrasias de los migrantes aymaras en ese lado, que sí, o sea, muy aparte de llevar, digamos, su cultura, también llevan sus formas de economía a las que se mueven. Entonces van adaptando y van apropiando estos lugares, los van transformando de acuerdo a sus necesidades. Y obviamente hay regiones que no tienen, digamos, ese mismo avance, pero son bien fácilmente adaptables a los nuevos cambios. Sucede con muchos municipios fronterizos, San Julián, Porvenir y todo. Entonces ves, digamos, que hay diferentes, y va a haber conflictos en todo momento, en el caso, cuando tratas de insertar una cultura sobre otra, hay un conflicto de lucha de poderes en realidad. Sí, por supuesto, yo he visto eso, el caso en el Beni, en Cobija, que la gente se refiere al migrante como una persona que le quita el trabajo, ¿no? Claro. Que le quita un espacio de desarrollo y que además, como tú decías, trata de imponer de alguna manera su cultura, ¿no? Entonces yo he visto que hay conflictos, o sea, pero no siempre en ese sentido, sino que también, o sea, inclusive genera oportunidades laborales. Claro, también hay una parte positiva, por supuesto, ¿no? No solo negativa, también tiene su parte positiva, que por ejemplo en el caso de Cobija, hay muchos venianos que han tenido insertándose, los mototaxis, por ejemplo, son parte de, muchos de los que trabajan en los mototaxis son venianos, los que trabajan en la atención de tiendas son venianos, pero los dueños son de origen altiplánico, más que todo estamos hablando de Oruro, Potosí, La Paz generalmente, Chuquisaca.
Claro, en Pues este caso tienen- estamos hablando prácticamente de la gente de Bolivia, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los migrantes menonitas, ¿cuál es realmente el aporte, digamos, así, digamos, cultural o algo así vale el término, con Bolivia, ¿no? Es una cultura cerrada, ¿no? Los menonitas ya, no tienen relación Comunal. con el entorno social boliviano, Exacto. ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, por supuesto que desde el punto de vista de la producción aportan, porque la producción, etcétera, va al mercado interno, etcétera, o al exterior. Pero desde el punto de vista cultural creo que hay, ¿no?, algunos problemas, digamos, una inflexión en esa relación entre esa cultura y la cultura del entorno. A ver, ¿qué les parece si después de un breve corte hablamos de la migración de la gente que viene de otros países a Bolivia y cuál sería la parte positiva y la parte negativa sobre esa migración, ¿no? Un corte y ya volvemos. Ya estamos de regreso, amigos, esto es Tejiendo Conocimiento y el tema de hoy trata de la migración. Estábamos hablando acerca de la migración y hemos llegado a entender de que existen una migración interna, una migración externa y que las causas de migración de las poblaciones son por diferentes factores. Entre ellas está también el tema político, ¿no? Nos decía el licenciado, nos hablaba del factor político, de las gestiones. Bueno, la migración es uno de los problemas sociales, económicos, territoriales, culturales, ¿no? La migración. Ahora, ¿quién debe abordar esta problemática? Por supuesto que la academia, la investigación, la universidad, ¿verdad? Es el ejemplo acá de Mijael, ¿no? La tesis que está desarrollando va a ser un aporte, ¿verdad?, al esclarecimiento de esta problemática. Pero sin embargo, la migración es una problemática que debe abordar el Estado, ¿no? El Estado, el gobierno, ¿no? El Estado a través del gobierno, ¿sí? Entonces, acá tenemos nosotros 3 niveles de gestión pública, ¿no? El nivel central, que es el gobierno nacional, o después el nivel departamental, que es la gobernación, ¿verdad?, el gobierno departamental, y el nivel municipal. Y después existe el otro nivel, que es el Local. autonómico, ¿no? Local, autonómico. Entonces, ellos son los responsables directos, ¿verdad?, de abordar todas las problemáticas. A eso se llama política pública, ¿no? O sea, la responsabilidad que tiene para resolver los problemas que plantea la sociedad, ¿verdad? Y uno de los problemas que plantea la sociedad es la migración. En este caso, ya Mijael hace un momento abordaba acerca de las normas respecto de la migración. ¿Existe, no existe? Sin embargo, estamos avanzando, ¿no?, en esta problemática, de poder resolver esta problemática. No es porque la gente migra cotidianamente, la gente migra a diario, ¿sí? Entonces, el Estado tendría que tomar algunas decisiones respecto de, primero, identificar adecuadamente la problemática, segundo, resolver sus problemas en el lugar de llegada y en el lugar de salida, ¿no? Por supuesto. Entonces, eso significa políticas, toma de decisiones, institucionalidad, normas, planificación, acción, programas, políticas, proyectos, etcétera, etcétera, que resolverían, si vale el término, ¿no?, esta problemática. Bueno, muchas gracias. Mijael, a manera de conclusiones, algo en síntesis. Bueno, en síntesis, ¿no? La migración en realidad es un hecho ubicuo que realmente ha existido y va a existir y va a seguir existiendo. En tanto ser humano, nosotros como individuos busquemos mejorar nuestras condiciones de vida. Pero es también importante ver cómo la migración va cambiando nuestras sociedades. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, solamente Bolivia ha permitido primeramente la migración, digamos, la redistribución poblacional.
que lugares que hace mucho tiempo, como Santa Cruz, todo el lado oriente, Valle Grandino, todo eso, que eran vacíos, eran desérticos con poca población. Ahora podemos ver como que en Santa Cruz, la segunda ciudad, o la primera ciudad más grande, según los nuevos datos, ¿ves? Existe ahí. Y eso es el producto de una migración. También podemos ver que cada vez Bolivia se está urbanizando más en este sentido, porque se van reclasificando las zonas rurales por urbanas, y esto es también producto de la migración. Y el crecimiento de las manchas urbanas también es algo importante. Uno ve en la misma ciudad de La Paz cómo se está expandiendo a lo largo, cómo se pueden ver estos lados periféricos donde donde cada vez crecen más, y esto es producto de la migración. El Alto es un ejemplo bien interesante. Se estima que en el Alto al año o cada 6 meses se crea un distrito, por ejemplo. Entonces te imaginas ya los impactos que tiene, digamos, y es importante, como dice Fidel, que es bueno, digamos, que se planifique, porque muchos municipios no planifican, digamos, para el impacto de la migración, que la cantidad de gente que llega también necesita, digamos, ser atendida en ese sentido. Bueno, gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo en televisión corre muy rápido. Yo, a mi entender, yo rescato una cosa muy importante. Primero, que la migración es un tema complejo. Segundo, que requiere de una gestión de gobierno, ¿verdad? Es un tema muy delicado y que realmente se tiene que trabajar mucho. Bueno, a manera de despedida, les agradezco su gentil atención y le agradezco al licenciado Miguel Pérez por el apoyo que brinda a Tejiendo Conocimiento, y en especial también al equipo del taller audiovisual de investigación, producción y postproducción. También a los docentes y a los estudiantes de la carrera de Antropología y Arqueología. Y bueno, les invito a ver el siguiente programa que, si no me equivoco, trata de lo que es el perro precolombino. Eso es, el perro precolombino. Bueno, véanos a la misma hora, por el mismo canal. Hasta una próxima oportunidad.